Muy bien, nuevamente bienvenidos. Bienvenidos a los que están en la sala y a los que nos van a ver después de concluir esta clase magistral. Pues quiero compartir mi pantalla para de una vez presentarles el método que vamos a seguir para implementar una evangelización digital. Es un método creado, ustedes serían los pioneros, ajá, en aplicar este método. Hoy vamos a ver todos los pasos que tendríamos que dar para hacer un lanzamiento de una evangelización digital. Ajá. Hoy vamos a conocer, así que les pido a cada uno de ustedes que tengan un blog, un apunte, un lapicero, ajá, así como yo tengo aquí, pues tomen nota de todo lo que vamos a aprender en esta tarde, porque les voy a dar paso a paso, ajá, el paso a paso de cómo y qué aspectos tenemos que considerar para hacer un lanzamiento digital. Ajá. Pues vamos con el primer paso. El primer paso que tenemos que considerar o el primer paso que tenemos que dar es definir nuestro campo blanco. Ajá. Vamos a definir nuestro campo blanco. Pues seguramente algunos se están preguntando, ¿cómo defino? ¿No? ¿Cómo defino mi campo blanco? Ajá. Seguramente para cada uno de ustedes este término de campo blanco pues es muy familiar, ¿no? Porque de alguna manera ya de manera presencial se ha hablado de esto. Ajá. Sin embargo, el campo blanco estuvo orientado a y enfocado a lugares geográficos, solamente en lugares geográficos, ¿no? Yo recuerdo cuando aún era pequeño, decían, mira, eh, Ubinas es Campo Blanco, eh, o Moquegua es Campo Blanco. Ahí tenemos que ir a predicar. Entonces, el Campo Blanco se definía de acuerdo a un lugar geográfico donde no existía, digamos, iglesias evangélicas. Ajá. Sin embargo, en un lanzamiento digital, pues el Campo Blanco no se define por lugares geográficos solamente. El lanzamiento digital de una campaña evangelística eh, considera varios tipos de campos blancos. Y particularmente yo he considerado tres tipos. Y dentro de ello está incluido el campo blanco de lugares geográficos, ¿no? Sin embargo, ofrecerle tu mensaje de salvación a todo el mundo, a todos, en realidad es como decir para nadie, ya que tu mensaje no llega a los que realmente te interesa alcanzar, ¿no? Ya que tu mensaje, si es para todos, imagínense si llegan a esa campaña evangelística desde niños, adolescentes, jóvenes, jóvenes adultos, adultos mayores. ¿Cuál es eh, eh, el lenguaje en el que le voy a hablar? ¿Cómo le voy a presentar? ¿Con unas imágenes como para un niño? Ajá. ¿O como para un adulto de manera oral? ¿Cómo voy a presentar el Evangelio? Entonces, cuando nosotros hacemos un lanzamiento de una campaña evangelística digital, tenemos que focalizar para un grupo específico. Ajá. Porque si le hablas a un nicho específico, o sea, a un grupo de personas con necesidades
y problemas similares y específicos, entonces puedes tú marcar la diferencia en la vida de ellos, porque vas a hablarles en su lenguaje, vas a hablarles eh, con el mensaje que ellos necesitan. ¿Recuerdan al apóstol Pablo cuando fue a Corinto, ¿no? Los atenienses. Él les habla en el lenguaje de ellos. Dice que Pablo vio a muchas estatuas en que estaban eh, ahí puestos. E incluso tenía una estatua que decía al Dios no conocido. Y Pablo, mira, toma esto para hablarles en su lenguaje y les dice, miren, yo sé que ustedes son muy religiosos. Ajá. E incluso tienen a un Dios no conocido. Y Pablo dice, yo vengo a hablarles de ese Dios que ustedes no conocen. O sea, ¿se imaginan el impacto que causa cuando Pablo les habla en su lenguaje? Yo me imagino que muchos han estado muy entusiasmados de escuchar a Pablo, porque Pablo les dice, yo les voy a hablar de ese Dios al que ustedes no conocen. Yo sí lo conozco, dice Pablo. ¿Cuán significativo fue esto? Hablarles en su lenguaje. Entonces, nosotros necesitamos, en un lanzamiento digital, partir de un nicho específico. Nicho se utiliza, o es una palabra que se utiliza dentro de los lanzamientos digitales. Se refiere a grupos de personas con necesidades y problemas similares, particulares. Ajá. Entonces, pues nosotros necesitamos acercarnos y definir nuestro campo blanco. Ajá. Y quiero presentarles tres tipos de campos blancos. El primer tipo de campo blanco, pues ya lo conocemos, lugares geográficos, ¿no? Incluso en la Biblia nos habla, ¿no?, que debemos predicar desde nuestro barrio, ¿no? Mateo 28, 19, 20, Hechos, ya define, ¿no? Empieza a predicar desde Jerusalén y hasta la última de la tierra, ¿no? Entonces, este es un tipo de campo blanco que ya nosotros conocemos. La pregunta que tal vez tengan ustedes, ¿se puede utilizar un campo blanco como este para un lanzamiento de una campaña evangelística? Claro que sí, porque las redes sociales, como Facebook, eh, son redes sociales que ya utilizan la inteligencia artificial, y así que tú le puedes decir a Facebook, miren, quiero que me lleves esta publicidad a tal barrio. Tú le ordenas a Facebook y la publicidad le va a llegar a ese barrio. No va a salir fuera de ese barrio, solamente a ese barrio. Ajá. Tú le dices, quiero a tal ciudad, quiero a Lima. Entonces, cuando tú segmentas la publicidad en Facebook, estoy hablando de la publicidad de pago, porque yo creo que eso es otro de los aspectos que tenemos que considerar en un lanzamiento digital. Tenemos que hacer uso de una red social que nos permita alcanzar con el Evangelio, y Facebook nos pone a disposición con un pago muy económico para alcanzar entre 500 a 2.000 personas entre 19 y 20 soles. ¿Recuerdan cuando realizamos unas campañas evangelísticas con el estrado, músicos, los equipos de sonido, eh, en una plaza, permiso por aquí, permiso por allá? Pues invertíamos. Claro que se ganaban uno o dos almas para Cristo, pero valía la pena. Ajá. Entonces, cuando nosotros hacemos un lanzamiento digital, eh, definiendo nuestro campo blanco por barrio, ciudad, provincia, departamento, país, también nosotros podemos segmentar a través de Facebook, diciéndole, quiero que me lleves esta campaña que estoy realizando, publicítamelo en tal barrio, en tal ciudad, en tal provincia, o en tal departamento, o en tal país. Ajá. También se puede hacer, ¿no? Esto ya lo conocemos. El otro tipo de campo blanco es por edades. Ajá. Tenemos a niños. Ajá. Es un campo blanco.
yo me pregunto, ¿ustedes han visto por ahí alguna campaña evangelística organizada exclusivamente para niños? Probablemente sí, ¿no? Por ahí yo me recuerdo, había un ministerio de deportes que alcanzaba a través del fútbol eh, y hacía una evangelización espectacular para niños que gustaban el fútbol. Ajá. Solamente para niños que gustaban el fútbol y practicaban el fútbol. Entonces alcanzaban a academias de fútbol. Eh, entonces, pero es poco, no hay muchos, no hay muchos. Ahora, dentro del campo blanco o el nicho de los niños, pues hay subnichos, subgrupos. Hablamos de niños en la edad de cuna, por lo menos esa es la clasificación que conozco, párvulos, principiantes, primarios. Ajá. Tenemos aquí una clasificación desde la edad 0 hasta 12 años. No es lo mismo hablarles del Evangelio a un niño de 0 a 3 años. No es lo mismo hablarle del Evangelio a un niño de 4 o 6 años. Ajá, o 7 a 10 años. 11 a 12 años. Es totalmente diferente. Ajá, es totalmente diferente. Entonces, ahí tenemos subgrupos. Entonces, si alguien decide lanzar una campaña evangelística para niños, también tendría que definir a qué tipo de niños, ¿no? A qué grupo de niños, de qué edad. Ajá. Es importante definir. Porque si lanzamos una campaña evangelística para todos, entran niños, adolescentes, jóvenes, jóvenes adultos, adultos mayores, al final el mensaje no va a llegar y no va a ser tan significativo como cuando defines, cuando te enfocas en un solo grupo. Ajá. Adolescentes, también. Dentro de los adolescentes podríamos incluso subnichar, ¿no? Ver los subgrupos que hay dentro del grupo de adolescentes. Hay adolescentes estudiantes. Ajá. Hacer una campaña para un adolescente estudiante es muy distinto que hacer una campaña evangelística para un adolescente que está en la drogadicción, en los vicios. Hay adolescentes que están, incluso ya son madres solteras. Hay adolescentes eh, que no quieren estudiar. Ajá. Entonces, hay grupos de adolescentes, tienen sus propias necesidades, sus propias problemáticas. Hay adolescentes con sus dos padres, hay adolescentes solamente con la mamá, hay adolescentes huérfanos. O sea, tantos subgrupos que existen, porque uno podría decir, no, yo hago una campaña evangelística para adolescentes. Como les vuelvo a decir, no es lo mismo lanzar una campaña evangelística para adolescentes que están en los vicios que lanzar una campaña evangelística para niños o adolescentes que están con sus dos padres de un hogar estable. Es muy diferente. ¿Ah? Lo mismo en los jóvenes. Entonces necesitamos definir a qué grupo específico voy a lanzar mi campaña evangelística. Adultos, pues aquí también tenemos una variedad de adultos. Adultos con trabajo, adultos incluso si quisiéramos clasificar eh, clase alta, clase media, clase baja, adultos que tienen enfermedades, adultos con profesión, adultos que no tienen trabajo. ¡Wow! Hay subgrupos de adultos que nosotros podríamos eh, escoger y orientar nuestro lanzamiento de campaña evangelística digital a un grupo específico de adultos. Va a tener mucho más relevancia y va a ser muy significativo para ellos porque les vamos a hablar en su lenguaje. Pues adultos mayor, también, adultos mayor. Aquí tenemos... Se filtró un audio. Ajá. Se filtró un audio. Ya. Aquí tenemos, por ejemplo, una participante del curso Iglesia Digital que va a orientar su ministerio para adultos mayor. Pero para adultos mayor con enfermedades terminales.
Ajá. Porque no es lo mismo predicar el evangelio a adultos mayores con enfermedades terminales que predicar a un adulto mayor sano. No es lo mismo. Tienen sus propias necesidades los adultos mayores con enfermedades terminales. Tienen sus propios problemas. Al igual, o mejor dicho, a diferencia de adultos mayores que están sanos. Muy bien. Pues hay otro grupo o nicho que lo he clasificado. Hay otro tipo de público, ¿no? Hay otro tipo de campo blanco. Lo he clasificado por ministerios. Ahí tenemos. Muy bien, ministerio de varones. Ajá. No es lo mismo predicar el evangelio a varones que predicar el evangelio a mujeres. Es totalmente diferente. Ajá. Subgrupo de personas que están en un matrimonio o que están por casarse. Ajá. ¿Se imaginan? A mujeres, un ministerio de mujeres, lanzar una campaña evangelística digital exclusivamente para mujeres es muy significativo para ellas que hacer una campaña evangelística para todo el mundo. No tiene mayor impacto. Ajá. Bien dice antes de que se vaya a la presencia del Señor, que en vida fue el hermano Pablo, él dijo, y ustedes son conocedores de esto, en sus campañas evangelísticas se convertían miles, pero cuando él hace una estadística de toda su campaña, se da con la sorpresa de que solo un 1% quienes realmente se habían convertido. Y el resto, no. ¿Se imagina? Y pues cuando nosotros dirigimos nuestra campaña evangelística a un ministerio específico, que puede ser personas que están en vicios, personas que están mal en la salud, personas que están dentro del nicho del dinero, ¿no? Gente empresarios, ¿no? Gente que están con sus empresas, con emprendimientos, con negocios. Ajá. Es muy diferente lanzar una campaña evangelística a este grupo de personas que lanzar una campaña a personas que no están con empresas. Ajá. Hay que hablarles en un lenguaje distinto, en su propio lenguaje, ¿no? O ministerio de crecimiento personal, hobbies, ministerio para padres. ¿Quién se preocupa en evangelizar a los padres? A servir a los padres. Ajá. Deportivo, ministerio de servicio. Bueno, seguramente aquí podrían ustedes añadir aún más ministerios. Si por ahí se te viene a la mente algún otro ministerio, pues escríbeme en el chat para que yo lo pueda considerar. Ajá. Entonces, al definir nuestro campo blanco, por lo menos tenemos que considerar estos tres tipos de campos blancos. Tipo de campo blanco por edad, por ministerios y lugares geográficos. ¿Ya? Muy bien. Ese es el primer paso. Luego de definir, perdón, luego de definir nuestro campo blanco, ajá, como paso 2, necesitamos definir nuestro avatar. Seguramente algunos están diciendo, ¿qué es eso del avatar? Pastor Nathan, ¿qué nos has venido a hablar? el, el término avatar es utilizado dentro de lanzamientos digitales. Ajá. Básicamente, avatar representa a tu público ideal. Ajá. Avatar representa a tu público ideal, a tu público objetivo ideal, ¿no? Cuando lo tienes bien definido, al comunicarte con cientos de personas, tienes claro a quién te diriges
porque todos ellos tienen características en común. Ajá. Entonces, cuando nosotros definimos nuestro avatar, tenemos que considerar eh, dos características importantes: el demográfico y el psicográfico. Ajá. Entonces, cuando hablamos de avatar, estamos hablando de nuestro público ideal, de nuestro público ideal, o sea, de nuestro público objetivo. Si has elegido tu campo blanco a mujeres, ¿no? Mujeres que son madres solteras, pero incluso más, madres solteras que tienen hijos. Si tu campaña evangelística estás dirigiendo a mujeres, madres solteras, con hijos, entonces tu público ideal es esa persona, una madre soltera con hijos. Y para nosotros saber cuáles son sus características de esta persona, ¿no? Entonces necesitamos definir las características demográficas, así como edad, ¿no? El sexo, profesión, ingreso y estado civil. Porque hablarle a una persona casada es muy distinto que hablarle a un soltero o una soltera. Ajá. Entonces es importante definir eh, la edad, ¿ah? O el rango de edad, de qué edad hasta qué edad voy a abarcar. Cuando hablamos de en nuestro campo blanco, si lo hacen por edad, ¿no? Aquí, pues jóvenes adultos. Muy bien, jóvenes adultos, ¿de qué edad a qué edad es? Entonces aquí en edad voy a colocar el rango de edad. ¿Para qué es esto? ¿Por qué es importante? Porque como estamos haciendo un lanzamiento digital, entonces nuestro aliado estratégico es el Facebook. Ajá. Ya no vamos a entregar a alguien o a los hermanos de la iglesia los volantes para que lleven casa en casa, sino vamos a aliarnos con Facebook y a Facebook le vamos a decir, quiero que me lleves esta publicidad a personas, al momento de segmentar, a personas de esta edad hasta esta edad. Entonces, Facebook, inmediatamente, cuando segmentamos, lo programamos así, Facebook va a llevar la publicidad de esa edad a esa edad. También, al momento de segmentar, vamos a decirle a qué, si son mujeres o varones, ¿no? Profesión, si son profesionales o no. Bueno, para Facebook es importante que nosotros tengamos en claro estas características de nuestro avatar. Ajá. Características psicográficos, es importante también considerar. Una de las preguntas que tenemos que hacernos es, ¿cuál es el sueño? ¿Cuáles son sus sueños, por ejemplo, de una madre soltera con hijos? ¿Cuáles son las oportunidades que tiene una madre soltera con hijos que no conoce a Cristo? ¿Cuáles son los miedos que tiene una madre soltera con hijos y sin Cristo? ¿Cuáles son los dolores que le persiguen o los dolores con lo que tiene que vivir siendo madre soltera con hijos y sin Cristo? Ajá. ¿Cuáles son esas dificultades que tiene? Esas son las características psicográficas que tenemos que considerar. ¿Para qué? Para que también estos datos podamos utilizarlo al momento de segmentar por intereses en Facebook. Ajá. También hay otra forma de segmentar en Facebook por intereses. Ajá. ¿Cuáles son sus intereses de las madres solteras con hijos? Ajá. Sus miedos, sus oportunidades que tiene. Es importante definir. Entonces, estas dos características de nuestro avatar, o sea, de nuestro público objetivo ideal a los que vamos a alcanzar con el Evangelio. Muy bien. Hasta ahí, no sé si alguien tiene alguna pregunta
puede escribirnos por el chat para contestar. Muy bien. Entonces, paso 1, definir nuestro campo blanco. Paso 2, definir nuestro avatar. O sea, nuestro público ideal que tienen características similares, ¿no? Perfecto. Vamos entonces al siguiente paso. A construir. Matán, Adelante, hermana Carmen. una consulta, disculpe que le corte. No se preocupe. En este caso, ¿sería mejor que se tenga un Face exclusivamente de este tema o no? No es necesario crear otro Face. ¿Se puede trabajar con el Face que uno tiene, el Face personal? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Ajá, gracias, hermana Carmen. Sí, efectivamente, seguramente ustedes tienen un Facebook, así como yo tengo aquí. Ajá, este es mi perfil personal, con nombre Natán Apaza. Sin embargo, para efectos de lanzamiento de una campaña evangelística, no vamos a utilizar nuestro perfil. Ajá, vamos a utilizar una página. Ajá, estas son las páginas que yo puedo administrar. ¿Por qué? Porque todo lo que vamos a publicitar se puede lograr a través de una página empresarial. Pero nosotros vamos a hacer uso de un uso ministerial de las páginas de Facebook para predicar el Evangelio. Entonces, vamos a tener que crear. Y los que están en la página aquí, pues no van a ver tu perfil. Mira que yo tengo de Iglesia Digital, ¿no? Puedo tener o puedo administrar otras páginas. Ajá. Aquí tengo de matrimonios para toda la vida. Uh-huh. Puedo administrar otras páginas. O sea, con mi perfil, con el único perfil, puedo administrar varias páginas. Entonces, para efectos de lanzamiento vamos a utilizar la página. Miren, se va a cortar, vuelven a ingresar porque estamos utilizando un Zoom gratuito. Por favor, no se me vayan porque viene lo mejor.